El actor Arturo Fernández está estos días en el Teatro Zorrilla de Valladolid con La montaña rusa, una obra que cumple más de 2 años en cartel en España y en la que por primera vez es seducido en lugar de ser el seductor. Bueno, chatines, para mí ha sido un verdadero placer estar en este maravilloso programa que es Hoy en Escena. Puedo decirles que el día 6 los Reyes Magos van a traer a Valladolid la mejor comedia que hayan podido ver durante muchísimos años. Nada más. Felicidades. Nos adentramos también en la Guerra Civil en Burgos, un libro que hace una relación nominal de los 251 detenidos y 136 fusilados que hubo en Burgos entre el 18 de julio de 1936 y el 1 de enero de 1937. Sus autores han manejado partes de guerra, los archivos del penal, periódicos de la época como Diario de Burgos y El Castellano, y documentos y testimonios de los familiares. La encuesta docente que realiza la Universidad de Valladolid pretende que los alumnos valoren a los profesores responsables de impartir las asignaturas del primer cuatrimestre del curso. Pueden hacerlo a través de un formulario que se encuentra en la web de la universidad. El pianista moscovita Andrei Yaroshinsky será el encargado de realizar el concierto inaugural de las actividades de 2010 en el Auditorio Ciudad de León. Es un joven pianista de 23 años, primer ganador del concurso internacional de piano en Atenas. El eterno galán está estos días en las tablas del Teatro Zorrilla de Valladolid con La montaña rusa y un personaje que le resulta conocido. Un hombre maduro, atractivo e interesante, acompañado de una mujer joven y guapa. De ti mismo, ¿verdad? Pues sí, me quiero mucho. Arturo Fernández llega al Teatro Zorrilla de Valladolid con su nueva obra La montaña rusa, una comedia que protagoniza con el personaje que es su bandera, el eterno galán. Vengo a Valladolid, donde es la cuna del teatro, donde viene siempre con muchísima responsabilidad, puesto que Valladolid es arte y Valladolid, el público es exigente, pero cuando uno viene, digamos, con esa tranquilidad, esa garantía de que lo que vas a poner arriba del escenario del Zorrilla va a ser un gran éxito, porque está muy comprobado, pues uno viene muy tranquilo. La montaña rusa, escrita por Erika Sous, autor de Los puentes de Madison, es una comedia realista con una trama que es una telaraña de sorpresas. No es fácil hablar del argumento de esta comedia porque desvelas muchísimas cosas, pero sí puedo asegurar que es la mejor comedia que yo he puesto arriba de un escenario, La montaña rusa. Viene avalada por el gran autor, que es el mismo de Los puentes de Madison. Arturo Fernández interpreta a César, un empresario de éxito con una vida familiar y estable hasta que conoce a Lola, una mujer atractiva y simpática interpretada por Carmen del Valle. Entonces es un deleite el verla, y interpreta a ese personaje de Lola, que es una auténtica maravilla, es un placer verla caminar en el escenario, su forma, su manera. Dicen que en esta comedia es mi mejor interpretación, y si lo dicen es que deben de tener. Yo no suelo llevar la contraria cuando las cosas son elogiosas, pero si es cierto, se lo debo a Carmen del Valle por su réplica y por su saber estar. En suma, La montaña rusa muestra a un Arturo Fernández que encarna a un hombre maduro y seductor, una etiqueta que pende de su cuello desde hace no pocos años. Eso de mujeriego posiblemente lo sea, pero arriba de un escenario, pero es por lo que escribe el autor, no es por mí mismo. Yo soy una persona, ya me gustaría tener éxito o haber tenido éxito con las mujeres. Es el placer de cualquier hombre, ¿no? Por supuesto, pero por desgracia no vendo una escoba. A quien sí sedujo, al menos profesionalmente, es a su compañera de reparto, la laureada actriz Carmen del Valle, que fue elegida expresamente por Arturo Fernández para encarnar a Lola. Carmen del Valle viene avalada por unos galardones,
los más importantes, digamos, que se pueden conceder a una actriz, el premio Max por La Celestina, que se lo concedieron a ella, la Asociación de Actores, que son muy exigentes también, a la mejor actriz, y actualmente el Ercilla, son unos premios muy prestigiosos para los actores, le acaban de conceder a la mejor actriz de España, pues precisamente por su interpretación en La montaña rusa. Arturo Fernández considera esta comedia como la mejor que ha caído en sus manos, un proyecto que además de protagonizar, dirige y produce. Pero mi responsabilidad hacia el público, pues me exige que la última tiene que ser mejor que la anterior, ¿no? La anterior que puse aquí en Valladolid fue Desconcierto, una gran comedia de Moncada, un gran autor que yo interpreté muchísimas comedias de él y tuvo un gran éxito. Y esta, que duda cabe, es la mejor, pero la próxima que voy a poner será mejor que la montaña. La montaña rusa se estrenó el pasado día 6, pero todo aquel que quiera disfrutar de un buen rato con esta comedia entretenida y sorprendente podrá hacerlo hasta el 13 de enero en el Teatro Zorrilla de Valladolid. ¡En las pirámides! En el bar del Hilton, ¿qué pirámide me queda? Espacio patrocinado por la Universidad de Valladolid. Todavía los alumnos de la Universidad de Valladolid pueden participar de la encuesta docente, una manera de que califiquen a sus profesores en aspectos como el desarrollo del programa, el interés en la preparación y transcurso de las clases, la claridad en las explicaciones o la atención en las tutorías. La Universidad de Valladolid está obligada, como servicio público, a prestar una docencia de calidad que responda a las expectativas de la sociedad. En consecuencia, la calidad de la enseñanza se erige como una aspiración primordial de la institución universitaria. Pues el proyecto de la encuesta docente es una parte de un proyecto más amplio, que está marcada dentro de la idea de medir la calidad en la universidad y en la actuación de los profesores. Entonces, el proyecto de la encuesta se engloba, como digo, en un proyecto más amplio que se llama Docentia, que es un proyecto que intenta medir pues, cómo de bien los profesores dan las clases a través de un esquema parametrizado y que tiene para ello información procedente de 4 fuentes. Procedente del propio profesor, que examina su labor durante el periodo de tiempo que tiene que ver con el proyecto, del director del departamento al que pertenece el profesor, que también hace un informe sobre la actividad del mismo, del director del centro, o sea, de la facultad o de la escuela en la que trabaja la persona en cuestión, y luego la cuarta pata, digamos, de este esquema es lo que opinan los destinatarios de su labor, que son los alumnos. Al igual que ocurre en numerosas universidades españolas y extranjeras, la Universidad de Valladolid desarrolla encuestas de la actividad docente del profesorado con el fin de procurar los siguientes objetivos: proporcionar un diagnóstico de la calidad docente del profesorado y delimitar sus debilidades y fortalezas, con el propósito último de implantar una dinámica de mejora continua del proceso de enseñanza. Los alumnos en general tienen buena opinión de la labor del profesorado. Por supuesto existen excepciones, naturalmente, pero en general los datos dicen que los resultados son buenos. Lo que sí que digo es que la participación es muy escasa, eso sí que es verdad. Hace unos años la encuesta se hacía en las aulas y en ese momento la participación pues estaba en torno al 30 y tantos %. Pero la verdad es que era un clamor por parte de los centros el cambiar el procedimiento, porque suponía una sobrecarga de trabajo para ellos importante por toda la cuestión logística de los impresos y de las recogidas y de, en fin, una serie de cuestiones, ¿no? Y también para otros profesores que tenían que controlar el proceso de la encuesta también era un problema o era una sobrecarga de trabajo. Entonces cambiamos el procedimiento para que fuese una encuesta electrónica y desde que se hizo ese cambio la participación se ha reducido. El proceso de encuestas tendrá carácter anual y afectará al conjunto de profesores y asignaturas de primer y segundo ciclo de la Universidad de Valladolid. La Filmoteca de Caja España comienza un ciclo dedicado a Jacques Tati, uno de los grandes cómicos del séptimo arte, heredero de los maestros del cine cómico mudo norteamericano y francés. Uno de los títulos que se proyectará y de los cuales fue director, actor y co-guionista es Traffic. Jacques Tati vuelve a las fuentes del viejo cine cómico y a la pureza del gag visual, sin renunciar a un rico arsenal humorístico que extrae del mundo de los ruidos.
Este ciclo constituye una oportunidad para conocer o revisar las películas de este actor y cineasta que a través de las diferentes aventuras del entrañable Monsieur Hulot reinventó el gag visual del cine mudo en un cine sonoro en el que los ruidos son los verdaderos protagonistas de la banda sonora, en detrimento de los diálogos. Artista de una gran independencia, en su filmografía trabajó incluso el territorio del experimentalismo técnico, pero no solo realizó un trabajo pionero con el color y con la mezcla de diferentes formatos de película, sino también fue un auténtico reinventor del cine sonoro. Fue un creador singular, inimitable, ausente en muchas ocasiones de los circuitos habituales y cuya obra aún hoy es considerada como un referente estético. El film con el que arranca este ciclo, Traffic, y que lo hace en Ponferrada, pero recorrerá León, Palencia, Valladolid y Zamora, cuenta también con la actuación de Tati y relata la vida de un diseñador que crea un vehículo que se convierte en una casa con ruedas. Un conductor que forma parte de un convoy de automotores que va rumbo a una exposición internacional de París a Ámsterdam. En un intento de aceptar el progreso, plantea increíbles soluciones para diversos problemas de los automovilistas, tales como el embotellamiento, los choques. Al igual que en Les Vacances, donde se satirizaban a los veraneantes, aquí las víctimas de la caricatura son los conductores de autos, de quienes se les muestra todo tipo de vicios y manías. La película no fue tan exitosa como las anteriores. Era el comienzo del ocaso del creador. Más cine, porque el ciclo de cine Películas que burlaron la censura en España, que se proyectará en el Liceo, comenzará con Surcos, de José Antonio Nieves Conde. Una cruda y hasta virulenta mirada al éxodo rural de los años 50. Aspecto incómodo para el gobierno de Franco de la realidad española de aquel momento. La miseria rural de finales de los años 40 y principios de los 50 obligó a muchas familias a abandonar el campo para migrar a la ciudad. Solo entre 1951 y 1956, unos 250.000 campesinos abandonaban sus poblaciones de origen para vivir y trabajar en las ciudades, encontrándose con grandes dificultades a las que esas familias no estaban acostumbradas, como vivir hacinados, el ritmo de trabajo, el depender de un jefe, el vivir en barrios periféricos con gran nivel de paro y delincuencia, todo un desalentador panorama al que el régimen solía hacer oídos sordos. José Antonio Nieves Conde quiso hacer un llamamiento con su película sobre la situación de esos miles de españoles ante la pasividad del franquismo, pero se topó con la censura, a pesar de ser declarado de interés general, ya que se prohibió drásticamente la escena final original, al no ser del agrado de muchos miembros de la Iglesia, que la calificaron de gravemente peligrosa, de algunos miembros de la industria cinematográfica y del régimen. Surcos nos presenta la historia de la familia Pérez, que se trasladan desde el campo a Madrid con la esperanza de mejorar su vida. Sin embargo, la ciudad tampoco les ofrecerá una vida fácil. Se alojan en casa de unos parientes, cuya hija Pili vende tabaco por la calle y mantiene relaciones con un rufián que trabaja para el chambelán, un indeseable que se dedica a toda clase de negocios sucios. Manuel, el padre, encontrará trabajo en una fundición, pero con un ritmo de trabajo tan acelerado que le será difícil de seguir. El mayor de los hijos se dedicará a turbios asuntos relacionados con el extraperlo. El menor de los hijos se encontrará trabajo como chico de los recados y a la hermana le buscarán trabajo como asistenta. Un día tras otro, los intentos de los recién llegados de sobrevivir con honradez y dignidad fracasan tristemente. Todas las esperanzas que en el camino se han hecho colisionan fuertemente con la brusca realidad, una realidad social repleta de vividores y manipuladores, egoísmos en busca de placer y dinero que obstaculizan la continua lucha que se establece no ya por un futuro mejor, sino por el más simple instinto animal de supervivencia. Y hablamos del libro La Guerra Civil en Burgos. Sus autores, Fernando Cardero Azofra y Fernando Cardero Elso, dicen que se trata de un ejemplar que va a servir de información para las asociaciones de la memoria histórica y aquellos burgaleses que tengan familiares que participaron en esa guerra.
Un trabajo único, laborioso y detallado de la vida de los que vivieron en primera persona los primeros 5 meses de la Guerra Civil en Burgos. Un conflicto que en la capital se vivió de forma diferente al resto del país. Burgos y Pamplona fueron las dos únicas ciudades donde no hubo confrontación de guerra, sino que simplemente los golpistas militares se apoderaron de la ciudad sin que hubiese ni un solo tiro, y sin embargo la represalia fue muy fuerte entre los hombres de izquierdas en Burgos. Hay que tener en cuenta que en estos 5 meses, y yo creo que después ya no se dio ningún tipo de detenciones porque habían detenido a todos, se producen 251 detenciones, de las cuales 136 fueron fusilados sin ningún tipo de juicio. A través de documentos y entrevistas han podido elaborar una ficha dedicada a cada una de estas personas en una ciudad pequeña donde todos eran conocidos y donde se elaboraba cada mañana las listas negras con los nombres de los que debían morir. En una noche alguien hacía una lista donde ponía los nombres de quienes tenían que ir y a la mañana o por la noche siguiente pues eran sacados, engañados muchas veces porque se decían que los llevaban a Pamplona o a Logroño, y cuando la gente, los familiares, al día siguiente iban a preguntar y decían ¿dónde está mi padre o mi marido? Tal, decían no, han marchado a Pamplona. Y cuando llamaban a Pamplona desde aquí les decían no, aquí no ha llegado ninguno. ¿Qué es lo que sucedía? Pues que bien en la Pedraja con los que llevaban a Logroño, o bien en el Alto de la Brújula, o simplemente en las tapias del cementerio o en algunos sitios que no se han podido aún identificar. La narración de un momento histórico que viene a completar el relato de una época que marcó nuestro pasado, una investigación que pronto ampliarán al papel de las mujeres burgalesas en aquellos días. El pianista ruso Andrei Yaroshinsky inaugurará mañana las actividades de 2010 en el Auditorio Ciudad de León. Un programa dedicado a Beethoven, los adioses, Brahms, Liszt y Balakirev. El Auditorio Ciudad de León acoge mañana martes al joven pianista ruso Andrei Yaroshinsky, un concierto que inaugurará la programación de 2010. El concierto está organizado por la Fundación Eucerpe, una institución dedicada a favorecer a los jóvenes músicos, fomentar su acceso a los conciertos públicos o posibilitar su aprendizaje con los mejores maestros. Además, se organizan cursos, ciclos anuales de conciertos, un largo etcétera dedicado a la difusión de la música y el apoyo a los jóvenes artistas. Yaroshinsky, de 23 años, es un prodigio al teclado que estudió en la Universidad de Moscú. Entre los galardones que ha recibido destacan el primer premio del Concurso Internacional de Piano de Atenas, 2 premios especiales en el Concurso Internacional de Piano de Praga o el tercer premio en el Concurso Internacional de Piano de Mil-Ilés de Odessa. Este concierto inaugural es parte de uno de los 4 ciclos que ofrecerá el auditorio este año 2010, llamado Música Sinfónica y Grandes Solistas.